Bien, señoras y señores, buenos días una vez más. Vamos a dar inicio a nuestras actividades programadas con la charla magistral, la que estará a cargo del prestigioso arquitecto y urbanista español, catedrático de urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard. Se trata nada menos que del arquitecto Joan Busquet Grau. Su obra abarca tanto la arquitectura como el urbanismo y la rehabilitación. Además de haber escrito varios libros y artículos, dirige el estudio BAO, en catalán, B, Arquitectura y Urbanismo, en Barcelona. Su práctica se ha desarrollado principalmente en Europa, como en España, Portugal, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza. Él ha estado asesorando algunos de los proyectos internacionales en Buenos Aires, Sao Paulo, Beijing, Niue y Singapur. El tema de la charla magistral se ha denominado Arquitectura y Urbanismo en España. Recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso al arquitecto Joan Busquet Grau. Muchísimas gracias por la presentación y la invitación. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes en una ciudad tan espectacular como Lima, digamos que no había visitado en 2 décadas, y les confieso que ayer en la visita encontré que es otra ciudad, digamos, tanto por su dimensión, tamaño, pero sobre todo por la escala de las transformaciones que la ciudad está abordando, ¿no? El objetivo, como en la presentación hablaban en la charla, voy a tratar sobre todo de introducir lo que me parece a mí son las cuestiones esenciales en las ciudades capitales, en las grandes ciudades en el mundo. Esto es muy difícil de sintetizarlo, pero voy a utilizar algunos ejemplos que seguramente permiten centrar el tema. Un tema que al final de la charla yo voy a decir que es un tema siempre muy difícil de generalizar porque todas las ciudades son distintas. Yo he tenido la fortuna de trabajar quizá en una treintena de ciudades en mi vida como investigador, como académico, como profesional, y les debo decir que aunque a veces he tratado de ver ciudades iguales, no hay 2 de iguales. Y esto me parece que es una conclusión fundamental que avanzo. Pero no porque no sean iguales, no quiere decir que estén afrontando cuestiones parecidas y que la única forma de mejorar nuestras ciudades es saber aprender de otras ciudades. Y esto me parece, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar para la ciudad de Barcelona en los años 80, preparando para la Gran Olimpiada de 1992, que transformó Barcelona, como algunos de ustedes habrán visto y habrán vivido, algunos de ustedes, no era posible hacer un proyecto de esta envergadura si no era a través de entender qué estaba pasando en otras ciudades. Y les confieso que alguna vez yo he dicho, mire, esto lo aprendimos de esta ciudad, y no lo creen. Me acuerdo que les decía a mis amigos de Boston, de ustedes nosotros aprendimos la manera, los linkages, cómo vivienda de tipo diferente podía vincularse a otras maneras de hacer vivienda. Dice, pues no se parece nada a lo que hicimos en Boston. Es verdad. Cuando uno aprende, no repite lo mismo, simplemente sabe aplicarlo. Quisiera, en primer lugar, señalar estas imágenes. Antes, en la presentación de la conferencia, ya se ha mencionado, nuestras ciudades hoy en día siguen creciendo. Los fenómenos urbanos cogen unas dimensiones del siglo XXI que nunca no han tenido precedente antes. Esta es la imagen de la gran explosión en la zona de Shenzhen-Guangzhou debido al efecto de Hong Kong. Estamos viendo en este mapa una población, digamos, casi, en la dimensión de Perú, en una región urbana. Por tanto, es un sistema de una explosión. Por tanto, ¿qué formas urbanas toma esta ciudad? Es algo importante. ¿Es esto una ciudad? ¿Es un territorio? ¿Es un país? ¿Qué es esto? Por tanto, hay problemas de definición que a mí me gustaría plantear. Esta es una imagen más conocida, la zona inferior de esta imagen es Milano.
en la parte norte de la Lombardía. Durante 10 años, Milán se debatía qué tipo de plan metropolitano hay que hacer. Y siempre se estaban mirando, como es muy natural, esta zona baja de la imagen, que es el Milán. El Milán bonito, este Milán fashion, donde todo pasa en Milán, pero no se dieron cuenta hasta el final de 10 años que la verdadera economía de Milán estaba ahí. Esto de aquí pesa más en la economía, más del 60% de la economía de la ciudad. Entonces descubrieron algo, que esto es un fenómeno muy reciente en nuestras ciudades, que la verdadera economía muchas veces no está en lo que llamamos nosotros los centros tradicionales, sino está en el territorio, tiene formas distintas y que muchas veces los urbanistas, los arquitectos, no le prestamos mucha atención, porque decimos, esto no es muy importante, lo importante es lo que yo veo, lo que controlo, lo que sé reconocer. Por lo tanto, a veces tenemos estas ideas. Y en realidad todavía hoy en día el debate está entre la capacidad de planear algo, digamos, este es un emplazamiento de una industria colocada en un territorio, donde la industria tiene ciertas naves, tiene unos espacios para los obreros, los directores, los ingenieros, los visitantes, pero nadie pensaba que toda esta máquina, esta es como una máquina, necesita unos servicios de muy bajo coste que se producen de una manera natural fuera. Entonces, quiere decir que probablemente cuando pensamos la ciudad no la hemos de pensar solo como un objeto, como una máquina. A veces se ha dicho, las ciudades son como máquinas, deben funcionar. Es verdad, deben funcionar, pero las ciudades engendran procesos que si no somos muy avispados, son procesos que a veces pierden control. Y esto es lo que me parece que estamos todavía observando. Pero aunque estemos en el siglo XXI, el siglo XX ha sido el gran siglo del coche. Y nuestras ciudades todavía están padeciendo este fenómeno. Esto es París. Pero aquí les confieso, hemos hecho un truco con Photoshop. Porque realmente París no es exactamente, no tiene forma de coche, pero casi. Los roundabouts, las avenidas. Pero en realidad París, nuestras ciudades en general, aunque no nos gusta decirlo, están todavía sufriendo y siendo pensados bajo la lógica del coche. Les hablo de París, les puedo decir lo mismo de Barcelona y seguramente ustedes me van a decir lo mismo de Lima. Nuestras ciudades, el coche todavía es un gran protagonista. No voy a hacer ningún discurso contra el coche, simplemente voy a decir, atención, que hay toda una transformación grande y que el coche va a ser el gran invento del siglo XX. Pero el siglo XXI están pasando muchas cosas. Pero no podemos dejar de confesar, estas son unas imágenes de una de las revistas que hace 50 años estaba definiendo el mundo del urbanismo, que era Architecture d'aujourd'hui. Estas dos páginas de la revista, ustedes no me pueden negar que están mostrando algo que incluso el que escribe el artículo está fascinado por esta idea. Hace 50 años, el coche, estas imágenes, muchas de ellas provenientes de Norteamérica, era algo que fascinaba a la gente, a los ingenieros, a los arquitectos, a los urbanistas, a los que construían la ciudad, a los políticos que decidían la ciudad. En este momento creo que este es un tema que nos fascina menos, pero todavía es muy importante en nuestras ciudades. Por lo tanto, el otro tema que para mí es importante es cuáles son los temas que hoy en día son fundamentales cuando pensamos la ciudad y también cuáles son las fascinaciones que tenemos hoy en día en la ciudad cuando pensamos la ciudad. Quizá decimos, el coche ya no es lo que fascina, a lo mejor en la sala habría quien todavía podía estar en favor del coche, pero empiezan a haber otras fascinaciones. Lo importante es saber discernir entre qué es fundamental en la cultura del futuro de la ciudad y qué es solo fascinación. Pero en cada momento hay fascinaciones y hoy también las tenemos. Este tema lo dejo abierto porque me parece que es fundamental, pero sin duda creo, sobre todo en los años 60, este mecanismo, es decir, tanto la disciplina del coche como del transporte público, hay unas ciertas maneras de resolverlas, hay ciertos principios que son los principios que prácticamente son universales. Hoy en día estos principios, entre la ingeniería hay 2 o 3 tendencias en el mundo, pero no hay más. No hay más. Y con estas tendencias estamos navegando en la mayoría de ciudades grandes, capitales del mundo.
Pero como decíamos, estas formas de entender y adecuar las ciudades, este de nuevo es París. París, y ustedes tendrán esta imagen del famoso Boulevard, el Periférique de París, es este, pero el Periférique muchas veces es visto como un anillo, pero muchas veces es visto como un sistema de radiales que cruzan el periférico. Hasta ahora en París solo se pensaba en el periférico. ¿Y cómo podemos mejorar el periférico? Empieza hoy en día los sistemas de transporte público a buscar más las continuidades a partir de las radiales. Tanto todo esto está cambiando y está siendo puesto en jaque. Esta imagen es una imagen bonita, es la rosa, pero esta rosa está formada por los periféricos de muchas ciudades. Aquí no está Lima. Quizá Lima no tiene todavía este periférico que otras ciudades ya tienen, pero es como un concepto, de nuevo, casi universal. Cada uno está aquí. Aquí hay 30 ciudades reflejadas. Parece ser que hay una cierta relación entre la dimensión del periférico y la dimensión global de la ciudad. Ámsterdam es una de las más pequeñas, Beijing es una de las más grandes, donde, como ustedes saben, en Pekín hay en este momento 5 periféricos ya en funcionamiento. Seguramente este ha sido un concepto potentísimo y que yo veo en algunas ciudades. En el caso de Lima, seguramente no es una ciudad, no sé si lo ha pensado nunca, pero al menos un periférico a la manera de estas otras ciudades mundiales que esté en práctica. También seguramente hay ciudades como Lima que han optado más por mecanismos norte-sur, mecanismos más axiales que mecanismos circulares. Es una discusión que seguramente ustedes tienen sobre la mesa, pero son discusiones importantes. Estas infraestructuras que marcan, que definen, que estructuran el territorio. Pero hoy en día, en el siglo XXI, empiezan a aparecer, y antes en la presentación me parece que también el presidente hablaba de estas cuestiones, hay grandes infraestructuras que empiezan a tejer los territorios. Cuando él se mencionaba, digamos, estas imágenes, ustedes ven el mapa de Europa que todos conocemos y el mapa de Europa cuando el TGV esté completo. Ustedes fijen qué grande es Francia aquí y qué pequeña es Francia aquí. Se convierte casi en un corredor. Porque si se hace el mapa en tiempos en lugar de en dimensión, resulta que el mapa de Francia se convierte en un punto, en un corredor que une el norte y el sur de Europa. Este mapa es realidad. Nosotros lo hicimos, ustedes ven las distintas formas, distintas cómo se va encogiendo esta zona. En España todavía el TGV es parcial, como ustedes saben, Barcelona-Madrid, Madrid-Sevilla, pero no empalman en la red. Portugal está todavía decidiendo si se engancha, pero lo mismo que ocurre en el centro de Europa ocurriría en la península ibérica. Son fenómenos, la discusión en Norteamérica en este momento sobre la posibilidad de poner en marcha alta velocidad en la costa este y oeste significa también una transformación en los mapas. Las formas como los automóviles están cambiando, significa todo esto que no es muy, me parece a mí, no podemos dejar de pensar que hay, y ahí es donde me parece a mí que hay las nuevas fascinaciones de la movilidad que nos llevan sin duda a pensar que nuestros territorios van a cambiar en los próximos 20 años, en los próximos 10 y 20 años. Y esto es algo que no podemos dejar de tener de frente, de considerarlo rigurosamente. Parece que la transformación sobre los vehículos y las formas, ustedes saben que en este momento se empieza a hablar incluso de estos pequeños coches individuales, muchos eléctricos, que se ensamblan y que forman un autobús. Hay toda una revolución en las formas de la movilidad que yo no quisiera en este momento exagerar, pero que no podemos dejar. Y me gusta esta imagen para entrar a decir seguramente, esta es una imagen cuando hicimos una investigación sobre la ciudad de Shenzhen, en China. Encontré esta foto, que es una foto donde ven ustedes dos estudiantes, dos colegialas, que miran admiradas esta ciudad. Shenzhen es una ciudad que tiene hoy en día 10 millones de habitantes, entre 9 y 10, seguramente no saben cuántos son exactamente, pero una ciudad mayor que Lima, creo, que se ha construido en 30 años.
Tanto, es una ciudad enorme, con unas que cuando uno lo estudia, en principio dice, no puedo entender este fenómeno, pero cuando lo ve, yo creo con la actitud de estas colegiales que miran y tratan de entender. Pero seguramente, y ahí es donde querría yo pasar a mi segunda parte de la exposición, no nos hace falta solo esta actitud de curiosidad, incluso queremos de cierta ingenuidad, es decir, voy a tratar de entender lo que pasa, sino que necesitamos un know-how, cómo se pueden afrontar. Ellas no tienen la obligación de saberlo, pero sus padres o sus personas mayores tienen que saber cómo esta realidad se ha ejecutado y cómo esta realidad puede mejorarse. Para ello voy a tratar de hablar de las acciones, que yo llamo normalmente de proyectos, pero no se asusten, no son proyectos cerrados, sino son proyectos que incluyen procesos y las estrategias más generales. Me parece que no hay otra manera de administrar nuestro know-how, y para hacerlo utilizo experiencias diversas, muchas de ellas, algunas de ellas que vienen de este trabajo que hice yo con mis estudiantes en la Escuela de Arquitectura de Harvard, que dio lugar a este libro, a este volumen que se llama 10 Lines, 10 maneras de ver la ciudad. Yo creo que hoy en día puede haber más, no les voy a hablar ni de las 10 completas, pero que hay formas de actuar en las ciudades, desde proyectos, pero también desde estrategias más generales. Hablo de los proyectos. Una de las formas más exitosas hoy en día, después del éxito del Guggenheim en Bilbao, ustedes lo ven aquí, el Guggenheim, es un proyecto de Frank Gehry, como ustedes saben, que llevó un poco al equívoco de pensar, y este fue un tema que ha sido muy importante en la discusión urbanística en general en el mundo, es decir, bueno, Frank Gehry es el que hace un edificio y cambia la ciudad. Bueno, nos tomamos en serio el tema de Bilbao y lo miramos con detalle y nos dimos cuenta que no es exactamente así. Frank Gehry es un muy buen arquitecto, que hace muy buena arquitectura, un buen amigo. El edificio que hizo Frank Gehry antes de hacer el de Bilbao era la Embajada Americana en París, que antes de ser abierto tuvo el permiso de demolición. Por tanto, no es que un arquitecto salve una ciudad, sino depende del proyecto, depende de la situación del proyecto. Pero el proyecto de Bilbao fue un proyecto que cambió la ciudad. Yo como español me permito decir, Bilbao, y ustedes quizá algunos de ustedes lo saben, hace 30 años era la ciudad más fea de España. Lo puedo decir yo. Hoy en día no es así. Es una de las ciudades más exquisitas de España. Y ha hecho una transformación. Entonces, lo que te das cuenta es que no ha sido solo el Guggenheim. Cuando nosotros analizamos el caso, descubrimos que el Guggenheim ha sido el 8% de la inversión que han hecho en Bilbao. Han limpiado la ría, han puesto el metro, etcétera, etcétera, etcétera. Han hecho programas de vivienda realmente muy acertados. Tanto ha habido toda una serie de actuaciones que nos permiten hacer ver que evidentemente no es ponga un Guggenheim en su ciudad y todo está resuelto, sino haga otras muchas cosas más. En cualquier caso, esta es una manera que se actúa en ciudades. Vean otra actuación similar. Esto es un centro cultural en Graz, una ciudad en Viena, que a través de un artefacto de esta naturaleza, en medio de la ciudad, han conseguido una atracción turística y cultural muy importante. Funciona bien. Esta es una manera que yo refiero, valoro, que creo que la arquitectura avanza también con estos grandes esfuerzos, pero que no creo que nuestras ciudades necesiten siempre el Guggenheim para poder salir adelante. Es una manera, y estoy en favor que las ciudades hagan esfuerzos de arquitectura importantes. Pero tengan en cuenta que quizá uno de los precedentes de esta manera de actuar en la ciudad viene de París con el Pompidou. Ustedes recordarán el Pompidou de Piano y Rogers, un edificio espectacular en el centro de la ciudad que creó un gran tsunami en la ciudad porque todos se oponían de este edificio. Este edificio hace 2 años se ha hecho una rehabilitación completa del edificio. Al cabo de 25 años se ha invertido 3 veces el coste de rehacerlo nuevo. Tanto, cuando pensamos en esta manera de actuar en la ciudad, y vale esto para Bilbao, vale para otros ejemplos, quiere decir que hemos de actuar mesuradamente, porque no podemos en cada pieza de la ciudad invertir 3 veces al cabo de 25 años. Por lo tanto, ponga un
un key building en su vida, bravo, en su ciudad, pero en todo caso tengamos presente cuáles son los pros y contras de estas actuaciones. Otra forma muy normal de intervenir en las ciudades es lo que yo llamo los proyectos minimalistas. Antes se decía también, las ciudades han de crecer, pero tampoco hay la capacidad económica para que las cuestiones se puedan resolver de golpe. Este es un proyecto muy interesante que utilizo aquí, que es un proyecto para Évora, en Portugal, de Álvaro Siza. Siza, en lugar de hacer viviendas como la ciudad tenía en esta zona, plantea un esquema seguramente familiar para ustedes, es decir, construyamos un gran elemento potente donde poner los servicios, como un viaducto, y dentro de este tubo ponemos el agua, el teléfono, todos los elementos, excepto el saneamiento. Y a partir de aquí, dejamos esto en el territorio, cuando necesitamos, definimos con una cooperativa o un grupo de familias que quieren edificar y se hace una calle y se conecta en este elemento. Ustedes pueden ver en esta imagen cómo estos grupos de 50, 80 viviendas se van conectando en estos elementos. Produce una ciudad de esta forma y lo único es que sea blanco o que sea amarillo. Entonces, empieza una familia con 2 dormitorios, se añade otra familia o pasa a 4 dormitorios y estos volúmenes se van moviendo. De todas formas, es una manera de hacer la ciudad en fases, pero que siempre desde la fase inicial, y antes se comentaba, ya tiene cierta calidad urbana. La dificultad de este proyecto en Évora, que es un proyecto de los años 70, muy interesante, es que el automóvil no fue tomado en consideración y el automóvil crea problemas también en estos lugares de la ciudad, porque la gente acaba teniendo coche, acaba teniendo una moto y quiere utilizarlo. Tercera opción son las ciudades históricas. Las ciudades históricas nos piden cierto respeto, pero también una necesidad. Esta es Toledo, algunos de ustedes lo conocerán, es probablemente el centro histórico emblemático de España. Toledo es, ustedes saben, las distintas civilizaciones que han pasado por la península, cuando controlaban la roca de Toledo, controlaban la península ibérica. Este era un poco desde los periodos antes de los romanos. Por tanto, esta situación lleva a una ciudad exquisita, colocada junto al río, pero una ciudad que, esta es una estrategia que nosotros definimos en finales de los 80, es una ciudad espectacular en la roca, el río Tajo, y el resto está colocado siempre en relación con esta roca. La ciudad había hecho una actuación fuerte en los 80, es decir, vamos a hacer vivienda nueva, hicieron unos polígonos de vivienda social fuera y ofrecieron a los residentes si querían vivienda nueva. Los residentes preferían una vivienda renovada y se fueron y vaciaron la ciudad histórica. El problema es qué hacer con un casco histórico hermosísimo, pero hueco, con unas calles, como ven ustedes, de trazado árabe, muy difíciles para el automóvil. Esta ciudad tenía en aquel momento 25.000 vehículos cruzando el centro histórico cada mañana. Entonces descubrimos, y ahí está, un poco una ciudad que tuvo el Greco, digamos que estudió, hizo un plano de la ciudad, es este, era un plano de un pintor, que escaneando el plano y escaneando la ciudad, descubrimos 2 cosas. El Greco era un excelente pintor, lo sabíamos desde el punto de vista estético, pero también era un excelente mapificador de la ciudad. Pero descubrimos que, por otro lado, del periodo del Greco, quedaban pocas cosas. Las ciudades históricas se han modificado mucho. Tanto, dentro de este sistema de modificación, podemos pensar que las ciudades pueden ser reutilizadas. Que pueden ustedes ver, es una ciudad que funciona con patios desde el interior, es una ciudad que tiene los monumentos mayores de España, pero también las casas más pequeñas. Es realmente un complejo verdaderamente híbrido. Las casas en Toledo, hay un 25% de las casas que tienen una parcela de menos de 20 metros cuadrados, tanto son casas torre, verticales, en 3 o 4 plantas, y en cambio los monumentos son enormes. ¿Cómo conjugar esto?
Aprendiendo de la experiencia de otras ciudades, nos dimos cuenta que quizá una estrategia para llenar esta ciudad que estaba vacía sería devolver actividades administrativas a la ciudad y colocar parte de la universidad que se había ido fuera de la ciudad. Esta fue una estrategia costosa, pero una estrategia que permitió funcionar en la ciudad. Entonces nos dimos cuenta, y esto lo confieso que lo aprendimos a posteriori en este proyecto, que es que llevar la universidad al centro significa atraer más coches. Yo pensaba, la universidad, fantástico, todo va bien, no, pero los estudiantes van en coche, si pueden. Por lo tanto, en aquel momento aparecen nuevos requerimientos. ¿Qué hacer una ciudad en una colina con los coches? La experiencia italiana nos enseñó que quizá es posible dejar los coches fuera y crear solo aparcamientos dentro de la ciudad para los residentes. Por lo tanto, el residente tenía un plus que tenía acceso al aparcamiento, mientras que los parkings fuera, los grandes parkings, para los visitantes o para los que trabajan en el centro o los estudiantes. Este es un poco un aparcamiento realizado fuera de la muralla, no se ve, pero está en esta zona, y unos sistemas de una remonta mecánica con escaleras mecánicas hasta arriba. Cada mañana lo utilizan 15.000 personas, es un éxito tan grande. Al principio el ayuntamiento le daba pena, decía, las escaleras mecánicas, estos de almacenes, no va a funcionar, pero realmente tiene tal éxito que estamos desarrollando un segundo proyecto, que es este de aquí, donde de la zona baja se sube a este sector, que es este. Este es el primero y el segundo está en este sector. Ya ven ustedes la escala de la ciudad, las escaleras mecánicas dentro de esta pieza que está realizada detrás de la muralla de la ciudad. Es de un proyecto cuya ejecución estamos realizando con Rafael Moneo y está prácticamente a punto de inaugurarse. Por lo tanto, las ciudades históricas nos piden, y esta sería un poco la lección que aprendimos aquí, a lo mejor trabajar con un proyecto que no tiene fachada, porque es un proyecto ciego. Hay que trabajar dentro de una lógica. La ciudad es tan importante que lo más importante es entrar dentro de esta lógica de lo que manda la ciudad existente. Y ahí estaría un poco el resumen de esta posición. Quiero decir que cuando trabajamos, y sin duda en Lima y en otras ciudades también latinoamericanas, los centros históricos están reclamando nuevas actividades. Pero lo importante es que estas actividades sean en lo más posible coherentes con la lógica morfológica de la historia, pero entendiendo que esta lógica morfológica está sufriendo modificaciones de una manera constante. Tanto no habría que ser tan exagerado como a veces decimos, no, que no se toque nada, porque si no se toca nada, la ciudad está muerta o está museo, está vacía. Lo importante en nuestra obligación es que las ciudades tengan actividad y funcionen. Y ahí es donde hay que poner un esfuerzo grande. Otro tipo de proyectos que hoy en día son muy importantes son los proyectos que juegan con el gran paisaje, como esta imagen. En el sentido, me parece que la recuperación de la geografía de la ciudad es un elemento fundamental. Nosotros tuvimos una experiencia, hará unos 12 años, en la ciudad de Sao Paulo, donde el sector de Santo André es un sector donde había la mayoría de la actividad automovilística, quedó prácticamente vacía. Sao Paulo, como han visto, es una ciudad todavía con un centro muy importante, pero seguramente su periférico no corresponde a la escala de la ciudad, es demasiado pequeño. Por tanto, la lucha por buscar otras escalas, buscar otros elementos que den que liberen a la ciudad del paso otra vez. El sistema de Santo André, lo que se llama normalmente el ABC, es un sistema industrial muy potente que de repente viene desactivado en 5 años. Y un poco la preocupación era quizá había elementos que la industria había borrado de la geografía, del movimiento de las aguas. Un poco eran como el río que estaba excesivamente cubierto, hacía que se anegaba todo este sector. Tanto la propuesta en este caso era una propuesta que buscaba dentro de la historia de este sistema de ciudades establecer una espina donde el paisaje y las infraestructuras fueran juntas, permitiera que el agua tuviera sus formas de laminado y dentro de esta estructura otras actividades, aparte de la actividad del verde, pudiera encontrar su curso.
De hecho, era un sector donde había una mano de obra desactivada, pero una mano de obra muy bien organizada, pero muy bien entrenada. Por tanto, otro tipo de pequeñas actividades industriales, logísticas, tendrían su espacio. ¿Qué forma tiene esta ciudad? No la sabemos. Pero no porque no sepamos el programa definitivo de la ciudad, no debemos dejar de pensar en la forma física de la ciudad. Tanto la forma física de la ciudad es este gran parque junto al río, con las infraestructuras, y luego edificios más o menos altos, dependerá de los programas que se irán concretando con el tiempo. Tanto, ahí quizá más importante que la arquitectura son las infraestructuras y el paisaje. Es lo que yo llamo quizá las nuevas geografías que podemos definir en la ciudad. Pero las ciudades, sobre todo grandes, tienen la gran dificultad también de definir cuál es el modelo territorial. Yo ayer preguntaba, con Sharif veíamos Lima, decía, ¿cuál es el modelo de Lima? Las ciudades necesitan un modelo, pero este modelo quizá no es para ser cumplido al 100%, es un modelo que es una tendencia, es una forma de articular una estrategia incluso social. Una recién investigación que hemos hecho con algunos de mis estudiantes trató de ver si este fenómeno de la descentralización de la ciudad, lo que normalmente le hemos llamado nuevas ciudades, es un elemento que tiene valor todavía. Por ejemplo, en Europa no nos gusta, no hablamos nunca de nuevas ciudades, nos da un poco vergüenza. En esta investigación descubrimos, por ejemplo, esto es Holanda, yo me voy a referir a ello. Holanda ha construido en los últimos 10 años 80 nuevas ciudades, pero nunca ha dicho que son nuevas ciudades. Le han inventado una palabra nueva, le llaman Phoenix. Ha inventado una palabra nueva, el contenido es muy parecido. Entonces hemos dicho, y este es Shanghái. Shanghái como ciudad es medio Perú. Shanghái va creciendo como un magma incontrolado. En un momento dado han dicho, tenemos que crear unos centros exteriores y han puesto en marcha 12, ellos sí que les llaman nuevas ciudades. Y aquí está la experiencia inglesa. Y la investigación, digamos, bueno, ¿qué pasa hoy en día? Esto que no llaman nuevas ciudades, estos que les llaman, y la historia de las, ¿tienen algo que ver o no? Y ahí un poco abrimos este campo de investigación, buscamos nuevas ciudades, y esto es lo que estaba pasando en Holanda. Holanda son 20 millones de habitantes, ustedes ven, las ciudades estaban esparciendo como magmas. Las ciudades tienden a crecer con formas externas a veces desconocidas, pero por continuidad. Esta es un poco la lógica de la mayoría de nuestras ciudades. El resumen de esta investigación es, se construye en este momento en China habrá 1.500 nuevas ciudades en construcción, hoy, en este momento, les llaman así, los modelos no son los modelos de las ciudades inglesas, están creando toda una serie de nuevos patrones que estas imágenes señalan y pueden ver ustedes. Esta es una de las más conocidas de Inglaterra, Milton Keynes, y esta es una de los ejemplos en Shanghái. Para darles a ustedes una idea, esta imagen en Holanda, esta es Holanda, en las nuevas ciudades, son aproximadamente 800.000 viviendas construidas en 10 años. A veces se dice, Europa está muerta, no pasa nada. No es verdad. Un país de 20 millones de habitantes ha construido en 8 años 800.000 viviendas. Tanto, algo pasa en nuestra manera de entender los problemas, porque de hecho la gente quiere vivienda mayor o quiere encontrar otro tipo de vivienda. Y esto es un proceso que a veces en las cifras estadísticas nos cuesta de entender. Uno de estos ejemplos es esta, es una ciudad que se llama Nesselande, en Rotterdam, en la cual hemos tenido la suerte de intervenir. Y les confieso que el interés en esta actuación para mí era el hecho de, este es un lago, ha sido la prolongación de este lago, ha dado esta cantidad de tierra capaz de construir el suelo para la nueva ciudad. En Holanda tienen un suelo muy escaso, no quieren perder la agricultura, por tanto han de fabricar el suelo. Por tanto es un tema donde la fabricación de la ciudad pasa por empezar por el suelo. Entonces, la lógica de estos elementos, crear un centro en un lugar de este, ¿qué lógica tiene? Esta es un poco la imagen en invierno, el tipo de actuación, es decir, por tanto,
cómo se puede fabricar la ciudad, y este es un tema que me interesa muchísimo, desde la lógica de pensar que el proceso debe estar como una condición del proyecto. Cómo se puede construir con vivienda y crear cierta diversidad, cierta complejidad. Estas manzanas de pequeño tamaño son manzanas que buscan poner, aunque haya 4 bloques, los bloques respondan a programas distintos. Descubrimos en este proyecto, por ejemplo, algo que ayuda mucho: si un bloque es de gente más bien mayor, de ancianos, y otro de gente joven, resulta que en los patios, en los eventos, se producen elementos de conciliación social muy interesantes. Los mayores toman responsabilidad de los niños, aunque no sean de su familia. Por tanto, hay cosas que la ciudad y la proximidad en los proyectos, la intervención en los proyectos lo consigue. Es un proyecto que se basa con esta idea del lago, creando, digamos, un frente marítimo, como puede ser este, de un pequeño lago, donde la construcción de este elemento nos permite avanzar en la construcción de un fragmento de ciudad. Hablamos en general en estos proyectos, son bloques o fragmentos de ciudad de 15, 25.000 habitantes, lo que en realidad se busca. Segunda consideración tiene que ver con las ciudades. Encuentro, y esta es una investigación que me interesa mucho en este momento, las ciudades en malla, en forma de retícula, son ciudades, y Lima es un ejemplo, de multitud de retículas configurando este territorio. La retícula es una forma muy buena para la ciudad de largo recorrido, respecto a las ciudades más objetuales, construidas solo desde la arquitectura. Este es algo que nos ha influido mucho en un proyecto que hemos hecho. Este es un proyecto en Shanghái, digamos un proyecto grande, en el cual trabajamos las cuadrículas a partir de varios niveles, considerando que probablemente el efecto de la cuadrícula, digamos, en los últimos 100 años, nos ha hecho entender que las infraestructuras deben ser parte de la cuadrícula. Este es un poco el tipo de formas que hoy en día tenemos una capacidad en el diseño de la ciudad donde podemos mezclar infraestructuras, espacio público, podemos a su vez manejar edificios con usos distintos directamente mezclados. Por lo tanto, me parece que estos instrumentos hacen que el urbanismo deje de ser esta cosa, yo a veces llamo bidimensional, que solo tiene en el plano, sino que se convierte en un elemento que es capaz de fijar a través de ciertas densidades. En este proyecto trabajamos con densidades de 5, 3 y 2 metros cuadrados por metro cuadrado. Con lo cual ustedes pueden ver el repertorio de soluciones que permite un elemento, ciertas decisiones sobre las infraestructuras, sobre los espacios verdes, los espacios públicos y la manera como la arquitectura se puede componer. Me parece que estas son las cuestiones que a mí me gustaría, sobre todo, insistir en este momento. Otra cuestión esencial en nuestras ciudades es cómo las infraestructuras pueden hacer ciudad. Este es un ejemplo donde en esta ciudad histórica de Delft ustedes tienen el tren en el medio de la ciudad. El ferrocarril nos da la oportunidad de discutir si la estación es mejor dejarla en el corazón de la ciudad o crear una estación fuera. La opción, después de estudiar en este proyecto, fue de mantener la estación en el centro, una ciudad hermosísima, todavía con este tipo de imagen. Probablemente era posible poner el ferrocarril bajo el suelo, como esta imagen indica, mantener la estación en este lugar y construir una ciudad con el grano de la propia ciudad. Esta es una ciudad histórica, hermosísima, Delft. Tanto hacer un proyecto con las infraestructuras significa quizá trabajar un proyecto con 10 capas. Tanto es un esfuerzo, pero este esfuerzo es el único que garantiza que el ferrocarril al final pase con la ciudad y tenga una condición urbana fundamental, ¿no? En este caso, el río que el ferrocarril había borrado, porque había hecho un infill, un relleno para colocar el ferrocarril, el río puede volver a estar en lugar. Delft es una ciudad polder situada a 3 metros bajo del nivel del mar, tanto tener el agua en su lugar asegura la estabilidad del suelo y de las casas. Por tanto, son cuestiones que, sin duda, a mi forma de ver, nos permiten asegurar que la forma de la ciudad, ahí ven ustedes el tipo de ciudad, este proyecto
involucra una reconstrucción de 300.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad. Por tanto, el real estate que hay detrás de este proyecto permite pagar una gran cantidad de la necesidad. Este es el estado de las obras. Es un proyecto que empeña 7 años de construcción. En 7 años no podemos parar el ferrocarril más de 2 horas, que son los momentos de las conexiones del nuevo trazado con el viejo trazado. Tanto ahí es un componente constructivo y de ingeniería fundamental. Digamos, en un país como Holanda, digamos, esto es posible. En España seguramente no sería capaz de hacer este proyecto. Seguramente es algo que la exigencia entre el sistema constructivo y la disciplina del desarrollo de un proyecto de esta escala. Unos comentarios finales sobre Barcelona. Los proyectos que les contaba son proyectos que hablan de lo que me parece a mí son las cuestiones esenciales en nuestras ciudades, pero a veces es posible trabajar con la escala general, la estrategia de toda la ciudad. Yo tuve la fortuna, con otras personas, de poder trabajar en estos años para preparar las Olimpiadas del 92, pero hacer otras muchas cosas en Barcelona. Barcelona, algunos de ustedes la conocen, pero como todas las ciudades, se ha de poder entender fácil. Es una ciudad de 4 millones de habitantes, con unas formas muy especiales, con este gran proyecto en el centro, pero finalmente Barcelona se puede explicar así. Hay un centro histórico, hay un gran proyecto que es el ensanche Cerdá, y hay muchas cosas en la periferia, muchas cosas. El centro es así, es un centro muy rico, es un centro hecho de muchos proyectos, pero el centro de Barcelona no es nada especial. Algunos de ustedes me dirán, sí, las Ramblas, la Plaza Real son bonitos, sí, pero el centro no es Turín, no es nada del otro mundo, pero es el que tenemos, por tanto hemos de jugar con el que tenemos. Hay que jugar siempre con los jugadores que uno tiene a mano, y me parece que es un remedio. Segundo, Barcelona tuvo una extensión fabulosa que fue este proyecto Cerdá. Es un proyecto fantástico de un ingeniero que fue capaz de pensar la ciudad con 150 años adelante. Hay pocas ciudades que hayan tenido esta fortuna, pero cuando uno tiene la fortuna ha de jugarla. Pero luego tiene una infinidad de cosas en el exterior. Centenares de proyectos en el exterior. Es una ciudad hecha por pequeños fragmentos. Cuando ustedes visitan Barcelona, nunca les enseñarán esto que les enseño. Por tanto, discúlpenme que sea políticamente incorrecto. Pero Barcelona tiene esto. Unas periferias enormes, tiene barracas enormes junto al mar. Este es el lugar donde las playas de Barcelona están hoy. Estas son lo que llamamos nosotros los marginales, que son las autoconstrucciones. Esto no se lo explican nunca de Barcelona, pero estos son estos lugares fabulosos desde el punto de vista de la dinámica social y que en una estrategia general de la ciudad no pueden dejarse de banda. Cuando en Barcelona se planteó este gran proyecto de la ciudad que transforma la ciudad, estos barrios tenían su pequeña contribución, pero eran contribuciones donde podían llegar en procesos que tardarán 15, 20 años, pero donde hay un proceso de mejora. Yo creo que lo importante es que la ciudad se reconozca en su mejora. Este es el célebre programa de plazas y jardines. Desde mitad de los años 80, Barcelona ha construido 250 plazas y jardines. Espectacular, es un programa brutal. Y están relacionados. Cuando se empezó este programa, las intervenciones eran públicas, pero al cabo de muy poco tiempo, los promotores estaban tan interesados porque el programa era un éxito, la gente le gustaba tener un jardín bonito cerca de su casa, que decía, oiga, yo voy a hacer unos bloques de vivienda, ¿por qué no hacemos una placita de estas que gusta? Por lo tanto, a partir de aquí, es un sistema donde la cooperación pública y privada emerge como un elemento natural en el proceso. Y ahí son estas operaciones que ustedes habrán visto, pero ustedes las habrán visto y algunos las visitarán. Este es el proyecto. Pero cuando lo miren o visiten, por favor, o lo estudien, miren los edificios de alrededor. Porque a veces uno dice, no, Barcelona, alguna persona comenta, Barcelona siempre ha sido una ciudad exquisita de arquitectura, porque hacéis estas cosas y porque ha tenido Gaudí y Cerdá. No es verdad. Antes de estas actuaciones, Barcelona era la ciudad más banal y miserable de Europa. Fíjense ustedes qué tipo de viviendas. Dobles, con
patios de ventilación que no los tienen ni en sus polígonos de vivienda en Lima. Por tanto, atención que la recualificación de la ciudad es algo que se ha de producir con la ciudad que tenemos. Otro proyecto muy interesante, estas actuaciones en la ciudad histórica, incluso en la ciudad histórica, aceptando algunas cosas, a veces criticadas, digamos, esta es la ciudad histórica, y a veces yo digo, ¿qué hace esta nevera, este frigorífico en el centro de la ciudad de Barcelona? Pero es la nevera, es Richard Meier que solo sabe producir neveras. Tanto, a veces producir algo así en la ciudad hace que el centro se reanime. Por lo tanto, cierta transformación en los centros permite esto. Pero claro, esta es la ciudad que Cerdá puso y que los arquitectos modernistas crearon esta ciudad tan emblemática, que a veces digamos, el Parque Güell, estas cuestiones. Pero en esta estrategia, digamos, de recualificar la ciudad, hace falta ciertas actuaciones importantes. La ciudad no cambia su destino solo con pequeñas mejoras, no es un tema de make-up. No, con esto no llegamos. Tanto la ciudad buscó, con este programa que se llama Nuevas Centralidades, buscar espacios vacíos. Lima todavía es más evidente, quiero decir, Lima está llena de espacios huecos. Huecos es, uno va buscando y encuentra huecos. En principio las ciudades, cuando uno las mira desde el Google, están acabadas, parecen completas, pero si uno busca, hay estos espacios. Y esta era un poco la estrategia que Barcelona definió con aquella idea de decir, si cogemos los vacíos y los colocamos con equipamientos verdes, viviendas, los elementos necesarios, podemos seguramente conseguir que que la ciudad existente se reactive económicamente. De hecho, Barcelona, lo que es potencialmente siempre bueno es la diagonal, Paseo de Gracia. Este es excelente, pero no hay otros espacios centrales. Tanto, si queremos, hay que abrir otras centralidades fuera. Y esto es un poco lo que este programa buscó y utilizó la lógica del proyecto olímpico para 1992, desarrollando estos 4 sectores. Por tanto, estos sectores en rosa o en rojo, en esta imagen, son sectores que el sector público se compromete a desarrollar. Los amarillos es al revés, es el sector privado el que lleva la iniciativa y el público controla la realidad y los procesos. Ahí es donde yo creo que el planeamiento tiene un gran futuro, porque en Barcelona el norte y el este es de bajo perfil, el oeste es rico. Todas las ciudades tienen caras buenas y caras menos buenas. Esto es normal y siempre va a ser así. Pero un programa de este tipo permite que cierto plusvalor del oeste pase al este, si se hace en un programa de planeamiento global. Y si se hace que todos los promotores van a seguir la misma lógica. Y este yo creo fue uno de los pequeños éxitos de la ciudad, que fue capaz de trasvasar y de hacer en el fondo una ciudad algo más equilibrada. Las ciudades nunca van a ser iguales entre sectores, porque tienen en su gen, en su ADN, diferenciaciones. Por tanto, ahí ven ustedes, este era el frente de mar de Barcelona, y este es el frente de mar en 6 años. Aquí sí que no es una actuación de Photoshop, esto es verdad. Esta es la ciudad. Tanto para hacer esto ha de afrontarse operaciones de infraestructura. Vean ustedes cómo era el frente de mar antes les enseñaba yo con las barracas. Este es un espacio litoral hoy en día absolutamente querido y apreciado. Esta es la imagen. Entonces, en estas actuaciones, Barcelona tiene 5 kilómetros ahora de nuevas playas. La actuación de infraestructura, por tanto, de cambiar los saneamientos, el transporte público, la movilidad privada, debe resolverse en los 5 kilómetros. Pero los proyectos de actuación se van haciendo o se han hecho por fragmentos en el tiempo. Y este me parece es la cuestión donde nuevas formas de uso de este espacio, ustedes pueden ver primera actuación, segunda, tercera, cuarta, de esta manera. Fíjense ustedes que estamos hablando de un elemento que sin duda tiene una importancia fundamental. Cuando
Al ciudadano de Barcelona, uno le pregunta hoy en día, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años, la ciudad tal? En general, el ciudadano dice, la ciudad va bien. ¿Por qué? Porque el tráfico y el transporte público son mejores y porque la ciudad ha hecho su gran esfuerzo de abrirse al mar, que era una ciudad cerrada por el ferrocarril y las viejas industrias. Con esto se han conseguido 5 kilómetros de fantásticas playas. Pero claro, ayer yo cuando volví a ver la Costa Verde me di cuenta que ustedes tienen 20 kilómetros de playa. Por tanto, les confieso que me quedé realmente envidioso de la potencialidad que ustedes tienen en la ciudad y que la tienen ya allá abierta. Tanto en este sentido, y para cerrar, yo diría que, como ustedes ven, quizá yo lo que pretendía en mi intervención era decirles, en el siglo XXI las ciudades cambian de ciclo. Las ciudades dejan de ser solo de crecimiento cuantitativo y el tema cualitativo es fundamental, por la calidad de vida que nos piden los ciudadanos, pero también porque en la competencia económica global la calidad de la ciudad es fundamental para la decisión de ciertas actividades económicas que compiten a nivel global. Por lo tanto, ahí no es una cuestión solo de la calidad por la calidad, es una cuestión que empieza a ser esencial. Por lo tanto, nuestras ciudades han de plantearse con claridad esta idea de la eficiencia, tanto la idea de que las ciudades han de funcionar mejor, tanto el automóvil encuentra sus espacios, pero hay otras formas de movilidad que se van propiciando. Algunos de ustedes habrán visitado recientemente París. En París la bicicleta está tomando peso. Les juro que hace 20 años ni que me lo hubieran jurado lo hubiera imaginado, pero hoy en día la bicicleta está tomando peso en París, una ciudad terriblemente acechada por el coche. La bicicleta, incluso se empieza a dar el caso que en París es chic ir en bicicleta y no en coche. Por lo tanto, los cambios de forma de vida, hay un cambio generacional que nos impulsa a otra manera de producirse en la ciudad. Tanto la eficiencia es fundamental. Segundo, las ciudades nos piden y han de ser más justas. Por tanto, el planeamiento nos ayuda y permite ese tipo de actuaciones, de que las ciudades pueden reequilibrarse, insisto, no para ser iguales, pero sí para ser mejores, más compactas, más. Las ciudades han de buscar también su modelo territorial. Las ciudades no pueden seguir creciendo como magmas indefinidos porque se llegan a ahogar, llegan a ser ineficaces. Por tanto, esto nos exige decisiones. Pero finalmente también las ciudades y los ciudadanos tienen derecho a que nuestras ciudades sean también estéticamente bellas. Yo creo que los ciudadanos no hay nadie que sea... La gente puede opinar sobre la arquitectura, puede decir me gusta o no me gusta, pero cuando se fabrican espacios donde el medio natural y el medio artificial, donde la ciudad y la geografía natural empiezan a imbricarse, la gente le gusta. Y yo creo que en este lugar la idea de pensar que nuestras ciudades son más justas, mucho más eficientes, pero también bellas, me parece que es un reto que en el siglo XXI se nos plantea cada día. Gracias. Sí.